Joseph Stalin nació en Gori, Georgia. Nació el 6 de diciembre de 1878. Su nombre real es Iosif Vissarionovich Djugashvili. Este fue un dictador de la Unión Soviética entre los años 1941 y 1953. Stalin fue hijo de Vissarion Djugashvili, que fue un zapatero, y Yekaterina Geladze. El nombre de Stalin surgió de Stal, que significa acero, y Lin, que significa hecho de. A los 8 años empezó su educación en una parroquia en donde le enseñaron a hablar ruso. Se graduó el primero de su clase y con 14 años lo premiaron con una beca en el seminario Tifli. Él tuvo que asistir al seminario por falta de educación seminaria que había en su zona. Estando en el seminario se unió a la Organización Socialdemócrata de Georgia, donde se instruyó en política marxista por el profesor Noé Sordania. Y llegó a ser primer ministro de Georgia. Años después, ante el ascenso de la nueva ideología socialista y de la revolución contra Nicolás II de la Casa de los Romanov, surgió el gobierno provisional, que estaba formado por políticos liberales y socialista moderados que querían establecer una democracia liberal, pero los soviets, que eran consejos de representación del Partido Obrero de la clase socialista radical de la mano de los bolcheviques, estos estaban dispersos por todo el país, y luego, cuando empezó la guerra civil entre estas dos facciones, ganaron los bolcheviques y estos se ganaron el aprecio del pueblo, pues estos se encargaban de velar por los intereses de la gran mayoría obrera y logran la victoria. Después de esto, Ucrania, Rusia, Bielorrusia y Transcaucasia firman el Tratado de la creación de la URSS, que significa Unión de Repúblicas Socialistas Soviética, y la Unión Soviética anexa a todos los territorios que no consiguieron su independencia en la guerra civil. Mientras ocurrían todos estos hechos, Joseph Stalin iba ascendiendo en el Partido Comunista, primero secretario general del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética. Y tras la muerte de Lenin, el cargo de Stalin empezó a ganar más poder. Stalin estableció algunas reformas económicas que se basaron en planes quinquenales, que ayudaron al desarrollo de la industria, y todo esto logró industrializar al país, llevándolo a convertirse en una potencia mundial. Todo esto va basado en ideales socialistas, tales como una fuerte intervención del Estado en la economía y la limitación de la propiedad privada en favor para que el Estado poseyera los medios de producción. Ahora, durante el ascenso de la Alemania nazi, la Unión Soviética estableció un tratado de no agresión con este país. Con el inicio de la Segunda Guerra Mundial, tiempo después, Alemania se veía necesitada de recursos como el petróleo para poder sostener la guerra en el frente occidental, por lo que rompe el Tratado de No Agresión e invade a la Unión Soviética en junio de 1941. Pero la mala estrategia de Hitler de esperar días para invadir Moscú y derrotar a la Unión Soviética hizo que llegara el invierno y que el ejército alemán cayera. Luego del fin de la Segunda Guerra Mundial, con la caída de Berlín y el suicidio de Hitler. A partir de 1950, la salud de Stalin, que ya tenía 70 años de edad, empezó a desmejorar. Su memoria fallaba, se agotaba fácilmente y su estado general empeoró. Vladimir Vinogradov, su médico personal, le diagnosticó una hipertensión aguda. Vinogradov propuso un tratamiento a base de medicamentos o inyecciones y recomendó a Stalin que abandonase o al menos redujese sus funciones en el gobierno. Joseph Stalin murió en 1953 y fue recordado como uno de los mayores dictadores, pues mandaba a matar a los políticos que se oponían a su mandato, y no solo a políticos, sino también a civiles. Con su llegada al poder se crearon los muy conocidos Gulag, que eran campos de trabajo forzado y son muy recordados por los horrores que vivieron los prisioneros. Entre estos hechos se estima que hubieron 1.5 millones de muertos entre los años 1930 y 1956. Ahora pasemos a hablar acerca de la Unión Soviética después de la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría. Con la muerte de Adolf Hitler en mayo de 1945, el conflicto había devastado todo el continente europeo. Los pueblos, ciudades y familias afectadas esperaban poder volver a sus vidas de antes de la guerra, lamentablemente después de la Segunda Guerra Mundial, pues la violencia se propagó aún después de la capitulación del Reich. Incluso después de la guerra, miles de personas, tanto civiles, alemanes, belgas, franceses, italianos, entre otros, seguían muriendo de hambre, pues los alimentos, el agua escaseaba en toda Europa. 27 millones de soviéticos desaparecieron, Alemania perdió más de 4 millones de soldados, 6 millones de judíos exterminados y más de 40 millones de muertos por toda Europa. Miles de ciudades y pueblos completamente destruidos.
Y con el regreso de la población a las ciudades y la falta de abastecimiento de alimentos faltaba de todo, incluso Francia que fue liberada mucho antes de la rendición de Alemania. La ración de carnes era de 100 gramos a la semana, el agua también estaba racionada, la desesperación provocaba escenas de saqueos y también hubo una de las mayores migraciones. Mientras tanto en San Francisco la Organización de las Naciones Unidas ratificaba su carta el 26 de junio de 1945, las Naciones Unidas proporcionó ayuda a Europa, su agencia para los refugiados la UNRWA envió productos de primera necesidad, papa, carne, jabón, ropa satisfaciendo las necesidades de millones de personas, la UNRWA ayuda a miles de niños abandonados y la esperanza volvió a las personas en Europa. Después de la Segunda Guerra Mundial, Alemania es dividida en 4 zonas de ocupación por los 4 países vencedores que pronto se convertiría en una Alemania occidental y oriental, y esta frontera se convierte en frontera de 2 sistemas y comienza la batalla entre estas 2 ideologías, una guerra fría en todo el mundo y que durará más de 40 años. Después de la guerra había una gran confusión en saber quién liberó a Alemania, los rusos o los estadounidenses. La Guerra Fría no fue un conflicto directo, sino fue como una competencia en saber quién era el mejor en aspectos militares, económicos, ideológicos y también en lo que un tiempo llegaría a ser la carrera espacial para ver quién llegaba primero a la Luna. La gente no sabía qué sistema era mejor, qué sistema prevalecería. Las personas en toda Europa tenían miedo de que estallase una guerra, pues Europa pudo haber sido la más afectada. Ambas superpotencias estaban preparadas para responder ante cualquier tipo de agresión. Incluso el comunismo se esparció por Latinoamérica, Asia y África. Un escenario importante fue la guerra de Vietnam, en donde este país se dividió en 2 bandos, Vietnam del Norte comunista apoyada por la URSS y reconocido por China, y Vietnam del Norte apoyada por Estados Unidos. En esta guerra ambas superpotencias abastecían de armamento a estos 2 países para que ganara su respectiva ideología, muy parecido a la guerra de Corea.